podcast Arte Debater desta semana, a convidada é a escritora e jornalista espanhola Rosa Monteiro. Ela está participando nesta quarta-feira, dia 31 de maio, do Fronteiras do Pensamento, abrindo o ciclo de conferências. Rosa tem mais de 30 livros publicados e traduzidos em mais de 20 idiomas. Com vocês, Rosa Monteiro. É um grande prazer falar com você. Para mí también, un placer. Muchas gracias. Para empezar, yo quiero empezar de una manera diferente porque sé que las entrevistas son todas muy iguales. Mi primera pregunta no es una pregunta. Quería te pedir para ahora, llegaste en Porto Alegre en este día, y si usted ahora tuviese una idea para empezar un texto, una crónica, con ¿qué tema en esa llegada en Porto Alegre usted empezaría un texto? Una crónica, algo periodístico, ¿quieres decir? Pues mira, no lo sé porque acabo de llegar a Porto Alegre, pero te diré que estoy casi flotando porque estoy en un piso 17 con una vista absolutamente maravillosa. El agua brillando al fondo, bueno, ahora ya no porque se ha hecho de noche, pero hasta ahora. Y no conozco Porto Alegre, entonces es una sensación de una especie de joya prometida, ¿no? ¿Qué oculta, ¿no? Esta joya que veo desde el piso 17, ¿no? Sí. La sensación con la que uno se acerca a una ciudad nueva que no ha pisado nunca, ¿no? Y una ciudad es como un mundo, cada ciudad es un mundo en sí mismo, ¿no? Entonces ahora mismo la veo ahí extendida y llena de vida y brillando, ¿no? Ahí con nubes por arriba remolinadas y el agua brillando y las luces encendiéndose y es una tentación. Porto Alegre tentadora. Bueno, para mí que soy de acá es muy bueno escuchar usted hablando de esta forma. El segundo tema es sobre los ciclos de conferencias de fronteras de pensamiento. La curaduría eligió la temática entre el caos y el orden como tema general, pero tiene un tema específico de su conferencia que es, me parece que la inutilidad más necesaria. ¿Es esto? Sí. Exacto. Entonces, lo curioso es que creo que yo no sabía que el título general de las conferencias era Entre el caos y el orden. Creo que no me lo dijeron. Entonces, yo llegué ayer a Sao Paulo para dar la primera conferencia y en la presentación, estando en bambalinas, escuché que era Entre el caos y el orden. Y es magnífico, lo dije después en la palestra, porque mi charla habla mucho justamente de eso, ¿no? De cómo la inutilidad más necesaria es el arte, es la búsqueda de la belleza del ser humano. Y ese arte, todo arte, es un intento de dar sentido al caos, de dar orden al absoluto desorden de la vida, al desorden indiferente de la vida, ¿no? Así que hablo mucho en mi charla justamente del orden de la belleza y del desorden de la existencia. Curiosamente viene muy de acuerdo con el tema general, pero a mí simplemente me dijeron que escribiera de la literatura y de lo que quisiera sobre el tema de la literatura, la lectura, la escritura, lo que quisiera. Yo estaba recordando de una definición de Nuccio Ordine de la inutilidad, la utilidad inútil, que ella hablaba sobre que los inútiles
como el arte, la belleza, poesía, es tan necesaria cuanto respirar. Y me parte de algunas charlas, algunas entrevistas que vi suyas, que hablan exactamente de esto, Exacto, sí, sí. es esencial, todas las cosas superfluas, inútiles, son esenciales para nosotros. Exacto, sí, sí. La otra pregunta es sobre los libros más recientes, mas tenemos dos casos más recientes en Brasil y más recientes tuyos. Entonces voy a hablar sobre los libros más recientes en Brasil. Sí. Hablo primeramente de La Buena Suerte, que nos sitúa dentro, yo anoté algunas consideraciones, de un derrumbe íntimo de Pablo Hernando, pero también nos lleva a pensar en la banalidad del mal. La novela trata, en efecto, para mí, del bien y del mal con mayúsculas, que es ese mal absoluto, perverso hasta extremos inconcebibles y fundamentalmente absurdo, que no tiene ningún sentido. Y de hecho, ese mal tremendo, ese mal con mayúsculas, es tan incomprensible y tan insoportable que el libro dice en un momento determinado que las religiones se han inventado para darle al mal algún sentido para que no nos destruya, ¿no? Entonces trata de enfrentarse de alguna manera al mal, ¿no? Y trata de encontrarle un lugar. El protagonista, por razones que no vamos a decir, porque en efecto la novela cultiva un suspense y una intriga muy fuerte, pero el protagonista se ve muy cercado, muy asediado por ese mal absoluto, y entonces intenta desesperadamente encontrarle un sentido y no se lo encuentra porque no existe, no parece que exista, ¿no? Por lo menos no, la humanidad no lo ha encontrado hasta ahora, ¿no? Las religiones inventan a demonios y cosas así, ¿no? Para intentar colocarlo, pero si no eres creyente, pues no hay un sentido para ello. Pero la novela, por otro lado, es de todas las que he escrito la más luminosa, gracias al personaje de Raluca, a un personaje que es una mujer increíble, que de repente apareció en mi cabeza y se comió la novela, ¿no? Ella no es la protagonista, pero terminó siendo la protagonista de alguna manera. Incluso le cambió el título a la novela. Antes se llamaba El Silencio, ¿no? Pero de repente apareció Raluca y un día la escuché decir dentro de mi cabeza esta frase, ¿no? Raluca, como sabes, tiene una vida muy difícil, ¿no? Ha tenido una vida muy difícil, es huérfana, la abandonaron en un parque, en fin, ha tenido una vida muy difícil. Y de repente la escuché decir dentro de mi cabeza, yo es que siempre he tenido mucha suerte, he tenido una suerte tremenda y menos mal que he tenido mucha suerte, porque si no, con la vida que me ha tocado hubiera sido tremendo. Y me pareció tan conmovedora esa frase, me pareció por un lado tan inocente y por otro lado tan sabia emocionalmente, que ahí comprendí que la novela se llamaba La Buena Suerte, ¿no? Porque lo que venía a contarnos Raluca en esta historia de la buena suerte, que en realidad es una historia de redención y de supervivencia, ¿no? De la capacidad de supervivencia del ser humano. Y lo que nos venía a contar Raluca es que lo que llamamos buena suerte es la capacidad de mirar la vida de otro modo y sobre todo la capacidad de contarte la vida de otro modo, porque los humanos somos sobre todo una narración, somos palabras en busca del sentido, y si cambias el relato de tu vida, realmente cambias tu vida. Ya lo decía Epicteto, el filósofo estoico griego, ¿no? Decía, lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Así que si cambias la narración, cambias tu vida. Por eso hay tantas terapias que se basan en el cambio de narración, como por ejemplo el psicoanálisis clásico. Lo que hace el psicoanálisis clásico es ayudarte a cambiar la narración de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es... entonces, aunque el mal no conseguimos encontrarle un lugar, como tú bien dices, está esa banalidad absoluta y ese sinsentido absoluto, pues la novela al final
No vamos a decir cuál es el final, pero al final el protagonista más o menos viene a decir esto, que no es que lo diga, pero la novela viene a decir esto. El protagonista mira el mundo, ¿no? Y dice, más o menos, no es que lo diga así, pero sí, lo que viene a decir la novela es, el mal existe, este mal sin sentido existe y existirá siempre. El dolor existe y existirá siempre, pero pese al mal y pese al dolor, los humanos tenemos la posibilidad, la capacidad e incluso la obligación, yo diría, de intentar ser felices. Perfecto, qué bueno, qué rico. Muchas gracias. La otra pregunta es sobre, déjame ver los nombres en Nosotros, historias de mujeres y algo más. Sí. Pues mira, ese otro libro es una reedición ampliada, muy ampliada, de un libro de biografías de mujeres que yo saqué hace 28 años. Sí. Hace 28 años nadie sacaba libros de biografías de mujeres, nadie. Hoy afortunadamente pues hay muchos, pero entonces nadie sacaba eso. Y hace eso, 28, 30 años, todos pensábamos que las mujeres no habían estado en la vida pública, que no había habido matemáticas, pintoras, arquitectas, etcétera, porque como no habíamos tenido siempre una vida tan difícil, no nos habían dejado estudiar, lo cual es verdad. A la mujer no le han permitido estudiar hasta principios del siglo XX en la universidad. En España, por ejemplo, hasta 1911 no pudo entrar a la universidad porque no nos habían dejado trabajar, ni ser ciudadanas completas, ni nada, ¿no? Ni poseer cosas. En fin, como era esa vida tan difícil, pues por eso las mujeres no habían podido estar en los logros, ¿no?, que habían sido históricamente de los hombres. Pero a mí me gusta mucho leer biografías. Me gusta mucho leer biografías sobre todo de artistas, hombres y mujeres. Y tengo una biblioteca personal bastante grande, como de 700 títulos o así, de biografías de artistas, ¿no? Y ya por entonces ya leía muchas biografías y leyendo biografías ya había descubierto muchas mujeres desconocidas que habían hecho cosas increíbles. No necesariamente buenas personas, ¿no? Porque algunas de las biografías que yo conté era gente malísima, mujeres malísimas, pero muy interesantes y que habían hecho cosas increíbles. Entonces ya hace eso, 30 años, yo ya empecé a pensar que había más mujeres que habían hecho cosas interesantes, pero que los historiadores sexistas las habían borrado al morirse, ¿no? Entonces hice aquel primer libro con 17 biografías de 17 mujeres ya muertas todas, y todas muy peculiares y muy interesantes, ¿no? Pero es que en el tiempo que ha pasado, y por eso he hecho esta reedición, añadiendo 90 retratos de mujeres, 90 retratos cortos de mujeres a lo largo del tiempo. En estas 3 décadas que han pasado, hemos descubierto que realmente no es que no hubiera que no hubiera habido mujeres porque no podíamos estudiar ni trabajar, no es que hubiera habido unas poquitas, es que hubo siempre, en todas las disciplinas artísticas, políticas, científicas, en todos los países y en todas las épocas, hubo montones de mujeres importantísimas, haciendo cosas importantísimas, haciendo descubrimientos científicos importantísimos, haciendo obras de arte importantísimas, haciendo de todo. Y luego esa labor de las mujeres fue silenciada, ocultada, enterrada por la historia sexista, y sus logros o bien se ocultaron y se enterraron, o bien, si eran lo suficientemente importantes, fueron atribuidos a hombres, se los cogieron los hombres, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta a estas alturas que la historia en la que hemos crecido es una historia completamente falsa, fraudulenta, es una historia mal hecha, es una historia mutilada. Entonces ahora, por fortuna, se está empezando a escribir no una historia feminista, nada que ver con una historia feminista, se está empezando a escribir una historia legítima, una historia profesional, una historia verdadera de lo que ha sido nuestro pasado.
el pasado de todos, ¿no? Entonces esto es uno de los grandes acontecimientos intelectuales de los últimos siglos, de los últimos años, de los últimos, 10 años, ¿no? Darnos cuenta de que la historia en la que se nos ha educado a los seres humanos es una mentira, o sea, que es una historia completamente falseada, ¿no? Entonces, por eso hice esa reedición y añadí esas otras 90 mujeres. Personajes. Y bueno, y otro texto, ¿no? Explicando un poco esto, sí. Claro, es importante hablar de la historia con todas las personas involucradas, ¿no? Todas las personas, no solamente con los hombres. Obvio, pero es que te quiero decir que es que ha sido un fraude. Sí. Es que la historia que conocemos es simplemente mala historia, muy mala historia, y un fraude académico, un fraude intelectual, un fraude total, ¿no? Pero es que ni siquiera, por ejemplo, en el mundo árabe, que nos dicen el tópico ese de que las mujeres nunca han pintado nada, pues en el mundo árabe ha habido sultanas importantísimas, que además hicieron cambios legales importantísimos, y que hicieron, o sea, hasta eso, quiero decir, es que no ha habido ni un solo país, ni una sola época, ni una sola disciplina en donde no haya habido un montón de mujeres a lo largo de todos los tiempos haciendo cosas extraordinarias. ¿Tú sabes quién es el primer autor literario del mundo? El primer autor que firma una obra literaria, pues es una mujer que se llama Eneduana y que era una princesa acadia de hace 4.300 años y que escribió la Oda a Inanna, que es un poema religioso que todavía se conserva, y es el primer autor de la humanidad que se conserva, es una mujer. ¿A que no lo sabías? Pues, ¿quién inventó el cine de argumento? Pues no lo inventó Méliès, lo inventó Alice Guy, que era una francesa. Es que así todo, ¿entiendes? Es que nos han vendido una estafa absoluta. Claro. Yo estudio letras en la universidad, Universidad Federal aquí de Rio Grande do Sul, y nosotros tenemos clases solamente con literatura hecha por mujeres. Entonces, estoy muy en sintonía con que usted está hablando. Pero ni siquiera eso, fíjate, lo que hay que hacer es normalizar. Es decir, no tenemos que hablar de las mujeres el día 8 de marzo. Lo que hay que hacer es en los estudios de los niños, cuando los niños de 14, 15 años estudian, yo qué sé, la fisión nuclear, tienes que hablar de Lisa Meitner, que es quien inventó la fisión nuclear, ¿entiendes? Cuando llegue el tema, hay que poner a las mujeres que hicieron las cosas, no hablar de las mujeres como algo específico, ¿sabes? O sea, esa es la cuestión. Perfecto, este es lo mundo que me gusta de vivir, un mundo que todos nosotros hablemos y recuperemos, resgatamos la historia. Sí. Tiene dos otros libros suyos que están, que La Desconocida, que es creado junto con colaboración con Oliver Truck, y también El peligro de estar cuerda. Esto para mí es muy bueno porque todas las personas quieren estar cuerdo, estoy feliz, cuerdo, mas tiene problemas psicoanalíticos, problemas psicológicos, psíquicos muy fuertes. Entonces, estoy curioso porque no leí ainda este libro. Quería saber un ratito. Sí, mira, La Desconocida es un juego, es un libro menor, es un juego que nos propuso un festival de novela negra, un festival francés que se llama Quai de Polar, que está en Lyon, y entonces se les ocurrió la genial idea de que cada año iban a hacer una novela corta escrita a 4 manos por un francés y un autor del país invitado. Este año fue España, el país invitado, y en agosto pasado me propusieron hacer eso. Entonces ha sido un juego genial, me he divertido mucho, pero bueno, es una cosa menor. La tuvimos que hacer en 3 meses y 1 semana. Un tiempo, un récord. Eran 8 capítulos que teníamos que irlos escribiendo de manera alterna, como la idea
de la que partimos fue mía, pues yo empecé con el primer capítulo, así que hice los impares, el 3, el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿no? Y Olivier los otros, y la verdad es que ha sido un trabajo fascinante, lleno de adrenalina, febril por la velocidad a la que tuvimos que hacerlo, muy divertido, y ha sido un juego literario precioso. Y estamos contentos porque ha salido bien, a la gente le gusta. Salió el 16 de marzo y 2 productores de cine ya nos han querido comprar la novela para hacer una película. Y de hecho se la vamos a vender. Una de las productoras es una de las grandes plataformas de internet, una de las más conocidas plataformas, y estamos ya haciendo el contrato con ellos, ¿no? O sea que realmente parece que gusta y tal, y estamos muy contentos, pero es una cosa, un juego menor. La otra, El peligro de estar cuerda, es uno de los grandes libros de mi vida. Yo creo que es una de las mejores cosas que he escrito, y digo que es además el libro de mi vida porque contesta preguntas que me he ido planteando desde que era pequeña, ¿no? Preguntas, inquietudes que daban vueltas en mi cabeza desde que yo era muy pequeña. La primera línea del libro dice: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Entonces, a partir de ahí, pues claro, empiezas ya a preguntarte, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esta cabeza distinta y tal? Entonces, el libro habla de la relación. Es un libro de los que yo llamo artefactos literarios, que son libros, yo tengo 3 libros así, que son muy difíciles de definir, ¿no? Son libros híbridos, mestizos. Uno es La loca de la casa, otro es La ridícula idea de no volver a verte, y El peligro de estar cuerda, es el tercer artefacto. Entonces son en parte ensayo, pero un ensayo muy raro, en parte autobiografía, pero una autobiografía muy poco fiable y muy poco convencional, en parte biografía de otros autores y en parte ficción también, ¿no? Mezclada. Entonces el libro habla de la relación que es una relación que siempre se ha pensado que existe. Desde Aristóteles ya pensaba que existía la relación entre la creatividad y la locura, ¿no? Eso por un lado. El libro habla también de a qué llamamos locura, ¿no? A qué llamamos cordura, es decir, lucidez, lo contrario de la locura. A qué llamamos realidad, porque para mí la realidad es una construcción social, ¿no? También la realidad es algo muy poco fiable, ¿no? Y el libro habla, en definitiva, reivindica la diferencia. El libro dice que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad, nos dicen que lo que llamamos normalidad es sinónimo de lo más habitual, de lo que todo el mundo hace, pero es mentira. O sea, hay un experimento que hicieron, un estudio que hicieron en la Universidad de Yale en 2018, que es, como sabes, una de las universidades más importantes del mundo, está en Estados Unidos, y concluyeron en este estudio esto que te estoy diciendo, que la normalidad no existe, que no es más que la media estadística de todas las posiciones de los seres humanos frente a un tema, ¿no? Entonces, debe haber muy poca o ninguna persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo. Todos somos divergentes en algo. Entonces, la normalidad no existe. Lo normal es ser raro en una gama muy amplia de rarezas, ¿no? Y la diferencia no es patológica. Ser diferente no es patológico, ¿no? Por más que esa falsa normalidad nos obligue y nos fuerce o nos empuje a adaptarnos a eso, a la norma social, ¿no? A la ley social, digamos, ¿no? Entonces este libro salió hace un año en España, y está siendo, por otro lado, el viaje más precioso que he hecho en mi vida con un libro, porque está teniendo las respuestas más calurosas, más apasionadas, más emocionadas de los lectores, ¿no? Y más divertidas y más emocionantes también, ¿no?
con este libro he llorado mucho junto a lectores y lectoras, llorado de emoción con las cosas que me han contado, ¿no? Y también me he reído mucho porque llegan y te cuentan rarezas, ¿no? Vas a firmar el libro y de repente llega alguien y te dice, pues yo de pequeña chupaba baterías eléctricas, ¿no? Sí. Y dices, abuelo, pues muy bien. No. Sí, o cosas así, ¿no? Muy divertido. Está siendo un viaje apasionante, emocionante y maravilloso, verdaderamente, este libro. Y por cierto, lo va a sacar en Brasil, lo saca todavía en el mes de noviembre. ¿En noviembre? Ah, qué bueno. Tenemos Feira del Libro que usted ya participaste por virtual, por online. Sí. ¿Podría la Feira del Libro te buscar nuevamente para estarmos acá en Brasil? Fenomenal. Muy bien hecho, de acuerdo. Para cerrar, ¿cómo te propuse un ejercicio? La primera pregunta, la última también sería un ejercicio más de hablar un poco de entrevista. ¿Cómo usted ve actualmente que tenemos podcasts y otras formas, no solamente con periódicos y con más media, mas cómo usted ve la arte de la entrevista en la actualidad? Mira, antes hubo un momento en donde las entrevistas parecía que no interesaban y que además la entrevista larga pues no cabía en los periódicos, cada vez se iba a noticias más cortas. Pero ahora, con los digitales, vuelve a haber espacio para entrevistas muy largas y te diría que parece que vuelve a haber también como el interés del público por las entrevistas largas en todos los formatos, porque de repente hay montones de podcasts que han empezado a hacer entrevistas, montones, también en plataformas que hacía años que no había programas, por lo menos en España, hacía años que no había programas de entrevistas. Desde hace 2 años hay un montón de programas de entrevistas. Creo que la pandemia, fíjate, cambió un poco eso, ¿sabes? Cambió como la necesidad de oír a los otros hablar, quizá en ese aislamiento. Y en los últimos años, ahora me doy cuenta que es desde la pandemia, de repente se ha empezado como un nuevo deseo, ¿no? De escuchar las ideas de los otros y que los otros que piensan y los otros que opinan y en dónde están, ¿no? En qué parte de su vida están. Y a mí eso me parece estupendo. Viajar al otro, ¿no? La entrevista es un viaje al otro y eso siempre es interesante. Rosa, querida, quiero te agradecer mucho por la entrevista. Para mí es un momento muy emocionante porque usted sabe que como nosotros periodistas, y yo soy escritor también, como para nosotros es importante hablar con usted o hablar con personas como usted. Entonces, muchísimas gracias. Estaré mañana en Fronteras de Pensamiento, con certeza. Fantástico, mañana. Pues vente y salúdame y nos damos un beso. Muchas gracias a ti, muy obrigada. Besos, obrigado. Tchau, tchau. Podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes, operação técnica e edição de Matheus Santos.